Bueno, entonces el día de hoy, de acuerdo a lo planificado, vamos a hablar sobre la gestión de los recursos humanos. O sea, este es el área de conocimiento que vamos a abordar el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tal vez vale la pena empezar diciendo que, de acuerdo a la versión, o digamos, sí, a la edición del PMI, ¿no es cierto? También se le llama, en la sexta edición, se le llama gestión del equipo del proyecto. Y en cambio, en la séptima edición, en la última, se llama gestión de los recursos físicos y humanos, ¿ya? Pero eso está relacionado precisamente con la gestión de los recursos humanos. Bien, entonces, como reflexión, ¿ya? Y ahí quiero que ustedes también eh, me, me colaboren con sus pensamientos, ¿no? O desde su visión. ¿Cuáles creen ustedes que es el recurso más difícil de gestionar en un proyecto hidráulico? ¿El agua, el presupuesto o las personas? A ver, ¿qué opina Kevin? ¿Me escucha ahí? Sí, ahí te ¿Aló? escucho. Sí, Ya. ahí te escucho. Yo creo que el presupuesto más difícil de gestionar siempre va a ser las personas, debido a que eh, siempre hay malestares, o sea, no siempre sabemos que van a actuar al 100%. Entonces eso no solo es para un proyecto hidráulico, sino para cualquier tipo de proyecto, para Ujú. mi Sí, pensar. sí, correcto. Correcto. O sea, por ahí estamos yendo, ¿no? Entonces, aquí retomando nuestro ejemplo que hicimos, les empecé a trabajar, que es hablar del Coca-Cola Sinclair en términos de gestión del talento humano, por decirlo así, o de los recursos humanos. ¿Qué ha pasado en el Coca-Cola Sinclair? Ojo, y esto viene de datos que todo el mundo sabe, ¿no? Que ha salido en las noticias, en fin. ¿Qué dice? Aquí tenemos como primera cosa o como primer detalle, hay unos informes de Contraloría entre el 2019 y el 2021. Y ahí, ¿qué se nos indica? Que los equipos, por ejemplo, los equipos de fiscalización no tenían suficiente personal técnico permanente en la obra. Entonces, ya vamos viendo, ¿no? O sea, hemos visto que falta ¿cómo es? Mal manejo de los presupuestos, vemos mal manejo, en este caso, ayer vimos de la calidad, pero ya vamos armando, ¿no es cierto?, el cuadro. ¿Por qué no teníamos todo eso? Porque no había personal técnico permanente en la obra. Entonces, este es uno de los detalles críticos, digamos, en este caso de la gestión, ¿ya? O que el director del proyecto tiene que tener claro desde el inicio, ¿ya? Otra cosa también que se ha detectado en estos informes de Contraloría, que dice que los cambios técnicos importantes no fueron adecuadamente documentados ni comunicados, ¿ya? Entonces, esto ¿qué generó en el grupo de trabajo? Dice, generó ambigüedad, dice, en la trazabilidad de decisiones claves, ¿ya? Eso también liberado igual está de libre acceso, ¿no es cierto? ¿Y esto qué nos dice? Que el liderazgo ha sido débil, ¿ya? O sea, quiere decir que la cabeza, en este caso del grupo de personas, débil, ¿ya? Bien. Otra cosa importante, dice, durante la ejecución, dice, varios profesionales técnicos ecuatorianos fueron reemplazados, dice, o presionados, ¿ya? Por decisiones políticas o económicas, generando desmotivación e inestabilidad en la gestión del proyecto. Claro, entonces esto es fundamental, ¿no? El entender cuán importante es motivar a un grupo, ¿ya? Y otra cosa más, dice, los ingenieros residentes ecuatorianos, dice, tenían escasa capacidad de fiscalización real frente a los ingenieros de Sinohidro. ¿Por qué? Dice, por falta de empoderamiento institucional. ¿Qué entendemos por esto de falta de empoderamiento institucional? A ver, ustedes que están empezando y que ya están en sus trabajos, ¿qué entendemos por eso? A ver, ¿qué nos dice Pablo? A ver. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hola. Entendería por esta parte de empoderamiento el tener cierta autoridad o confianza para hacer las cosas, quizá para poner una multa o para exigir que mejoren los rendimientos. Tener ese respaldo también de la institución y tal vez no verse de menos o más pequeño que los ingenieros extranjeros, en este caso de Sinohydro. Esa sería mi opinión. Sí, no, está bien, por ahí van, ¿no es cierto? Entonces, es necesario, ¿no es cierto?, que darles todo el respaldo, ¿no es cierto?, en este caso a los técnicos para que hagan su trabajo, pero si la institución va a dar más poder en este caso a los de Sino Hidro, como ha pasado en Coca-Cola Sinclair, pues, es terrible, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos.
todo el detalle y comenzamos a ver el desmadre, ¿no? O entendemos mejor por qué este proyecto ha sido tan crítico, ¿no? Su manejo es tan cuestionado. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en precisamente esto, el manejo de la gente, ¿ya? Entonces, como antecedentes a esto, ¿ya? ¿Qué podemos decir? Las instituciones, dice, aspiran a ser más competitivas, o sea, esa es la meta, ¿no? Ser más competitivas, ¿ya? Y mejorar, obviamente, su posición, dice, en el mercado, ya sea esto a través de productos o servicios, ¿ya? Pero esto, o sea, el alcanzar esto no es solamente a través de incorporación de tecnologías, como algunos creen, ¿no es cierto? Que porque tengo el software mejor o la máquina mejor, eh, ya, o también creyendo que es porque tengo los mejores técnicos. No. Dice, hay que contar, dice, con un adecuado proceso de gestión de recursos humanos. Entonces, no se olviden, la gestión aquí es fundamental, ¿ya? No es solamente de tener la gente o las cosas, sino de aprender a desarrollar a ese grupo, a todo lo que tenemos de esos recursos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Dice, muchos proyectos bien definidos y planificados, dice, luego de avanzar en su ejecución, presentan conflictos e inconsistencias, dice, entre las personas, lo cual puede marcar, dice, el éxito o el fracaso del proyecto. Muchas veces, dice, el origen se encuentra en la inadecuada gestión del recurso humano y se olvida, y por eso lo resalté, que el factor humano es el más complejo e impredecible dentro de un proyecto, ¿ya? Entonces, inclusive, como aquí se menciona, puede llegar, dice, a ser el más contradictorio en su accionar. Entonces, y es así, o sea, y justamente por eso la pregunta de reflexión que inicié, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen que es lo más difícil de manejar? Definitivamente es la gente, ¿ya? Y sin gente no llegamos a cumplir los objetivos. Entonces, de eso vamos a tratar hoy, cómo manejamos a los grupos, en este caso de trabajo. Bien, entonces el objetivo de analizar el día de hoy, el, ¿cómo se llama? Esta área del conocimiento es que comprender, dice, los procesos y buenas prácticas del PMI en la gestión de los recursos humanos, aplicándolos a proyectos hidráulicos para formar equipos efectivos y sostenibles. ¿Qué entendemos por sostenibles? Esta es una palabra que está de moda, ¿no? Resiliencia, sostenible, eh, bueno, eso. ¿Qué entendemos por sostenibles? A ver, Valeria, no sé si tú quieres compartir algo. ¿Qué entiendes en este contexto? Con respecto a sostenibilidad, es que se puede, o sea, se puede sostener durante un tiempo, durante algún periodo de tiempo. Ya, Entonces, en cuanto a lo que son equipos y aplicado a proyectos hidráulicos, es más bien la gestión del personal a lo largo del tiempo. ya, sí. O sea, es decir, queremos que, ¿no es cierto? Que con la gente, o sea, idealmente sería que con la gente que iniciamos, ¿no es cierto? Terminemos el proyecto. Y es más, idealmente, ya, que ya conociendo ese grupo de trabajo podamos en el futuro, ¿no es cierto? Incurrir en nuevos proyectos. O sea, eso sería lo ideal. ¿No es cierto? A eso llamamos equipos efectivos y sostenibles. Es decir, que no son momentáneos, ¿no? Sino realmente se van proyectando hacia el futuro, ¿ya? Bien, entonces, bajo este contexto, ¿qué es la gestión de los recursos humanos? ¿Ya? Aquí se menciona y da lugar a todas estas palabras, ¿no? Es el impulso, dice, la planificación, la organización, el control y la evaluación de los recursos humanos para alcanzar los objetivos determinados, ¿ya? No se olviden, impulso. O sea, me gusta esta palabra porque ¿qué es impulsar, no es cierto? Como empujar, ¿no es cierto? Como dar un soporte, pero desde abajo para que la gente se eleve, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el objetivo? Terminar el proyecto exitosamente, ¿ya? Otra cosa que está relacionado con la gestión de proyectos es que es el conjunto de procesos, ¿ya? Que seleccionan, forman, ojo, forman, organizan, gestionan, conducen y evalúan al equipo de una determinada iniciativa. Entonces vemos que son varias actividades que tenemos que ejecutarlas como parte de la gestión. Bien, el equipo de proyecto dice está compuesto con personas y roles, ¿ya? Y responsabilidades. Y esto es súper importante, como ya vamos a ver, que la gente sepa, bueno, en este caso, cuál es mi papel, qué papel hago aquí, ¿ya? Ya, esto es supremamente importante. Y también tenemos que comprender que los miembros del equipo tendrán diferentes habilidades. Y ahí viene precisamente la asertividad, por decirlo así, del líder del proyecto, para ver, bueno,
esa persona es buena, este ingeniero, por ejemplo, es bueno, pero ojo, su habilidad de pronto no está en el diseño, sino está en el dibujo, se me ocurre, ¿no? Y así sucesivamente. O otro, su habilidad es el modelaje. Entonces, eso de explotar lo mejor de nosotros como técnicos, ¿no es cierto? Eso tiene que ser bien mirado, planificado, impulsado, en este caso por el director del proyecto. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las implicaciones en esto de la gestión de los recursos humanos? Primero, que, aquí se menciona, ¿no? Liderar y gestionar implica, ¿qué cosa? Que el director del proyecto, hoy vamos a darle un poquito de fuerza, en este caso al liderazgo, ¿no? El director del proyecto debe estar consciente de todos los factores, ¿ya? Que involucra, en este caso, la gestión de los recursos humanos. Pero ¿hacia dónde? Porque también, o sea, ahí viene el punto, ¿no? O sea, no es que el director tiene que enterarse de la vida de todos o entender todos los problemas. No, no. A ver, el director tiene que fijarse, ¿no es cierto?, hacia dónde está el proyecto. Y para yo cumplir los objetivos del proyecto, ¿no es cierto?, ¿cómo impulso a mi gente? Entonces, en ese sentido es que yo tengo que ir conociendo, en este caso, ¿no es cierto?, a mi grupo de trabajo, ¿ya? Entonces, para esto, ¿qué es imprescindible? El entorno del equipo, ¿no es cierto? ¿Dónde nos estamos desarrollando? ¿Ya? La ubicación geográfica de los miembros del equipo. Esto tal vez es muy relevante ahora porque ahora como tenemos eh, otras opciones de trabajo, algunos pueden trabajar desde su casa, dependiendo de las actividades, otros inclusive desde otro país. Entonces, esto es importante porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que coincidir en horarios, en ver cómo vamos a presentar los productos, ¿ya? Y entonces, ahí viene esa habilidad, ¿no es cierto?, del director. A ver, ¿cómo me voy a organizar? ¿Ya? Otra cosa, dice, la comunicación entre los interesados. Entonces ya vamos a ver aquí cuán importante es la comunicación, ¿ya? Las políticas internas y externas, esto también hay que comprender y eso tiene que ver con las leyes, con las normas, ¿no es cierto? Con las reglas también, en este caso dentro de la organización. ¿Cómo es? Y que obviamente el director tiene que estar muy claro para saber, bueno, qué les ofrece, ¿ya? O qué se puede hacer y qué no se debe hacer, ¿ya? Otra cosa tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces, cada organización, cada empresa o cada grupo de trabajo, cada uno va a formar su cultura organizacional. Entonces, ¿hacia dónde está esa cultura organizacional? Eso tiene que chequearlo, ¿no es cierto? Y estar atento el director del proyecto, ¿ya? También tenemos que estar conscientes cuál es la estructura de la organización, ¿ya? Porque a veces el director del proyecto como ya vimos, ¿no? Dependiendo si la estructura es funcional, jerarquizada, matricial, ¿no es cierto? En función de eso va moviendo, en este caso, las fichas, ¿ya? Si no es el ambiente idóneo, tiene que buscar mecanismos para lograr conformar su equipo. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, en este sentido, todo el peso de esto de la gestión de los recursos humanos, ojo, no es parte pues de un departamento, no es parte. Esto está a cargo del director, ¿ya? Y claro, estamos hablando que también la gente o el grupo de trabajo tiene que actuar de manera profesional y ética. Bueno, y eso es lo que esperamos. Pero sucede que también eso a veces no pasa pues, dentro de las empresas. Entonces, también tenemos que aprender a lidiar, o sea, primero estar conscientes de que esas cosas pueden pasar, ¿ya? Bueno, ¿y cómo vamos a arreglar la situación? Bien, entonces, justamente aquí, aunque esto yo ya les había dado, ¿no es cierto?, el Padlet, ¿ya? Pero, insisto, quiero insistir para que vayan ya llenando, vayan pensando, ¿no es cierto? Como aquí se menciona, queremos reflexionar sobre el significado de ser un buen líder, ¿ya? Entonces, tal como estaba previsto, ustedes tienen que escribir una breve aportación, máximo de 5 líneas, que responda a esta pregunta. ¿Qué significa para ti ser un buen líder? Entonces, sería ideal o bastante recomendable que adjunten una imagen, una cita, un ejemplo, o sea, algo que también nos llegue al fondo, ¿no es cierto? Y eso es a través precisamente de imágenes, ¿no? Y también, a su vez, ustedes tienen que leer las publicaciones de los otros compañeros y comentar en al menos 2 aportes. Entonces, no se olviden, este va a ser la tarea final que voy a revisar, ¿no? Que es precisamente el Padlet. Ya, bien. Entonces, ¿cuál es el proceso de la gestión del recurso humano? Igual como casi en todas las áreas, ¿cómo vamos a iniciar con la planificación de los recursos humanos? O sea, es decir, nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué gente nosotros necesitamos? ¿Qué técnicos? ¿Qué experiencia? ¿No es cierto? ¿Qué habilidades? Ya, esto es fundamental.
¿ya? Después pasamos a la ejecución. En la ejecución tiene varios procesos. Aquí vemos, primero, adquirir el equipo del proyecto. Segundo, desarrollar el equipo del proyecto. O sea, porque ya conformamos, bueno, ahora tenemos que desarrollarlo, ¿no es cierto? Y contarle todo a dónde estamos yendo, ¿ya? Y después, dirigir el proyecto. Eso es parte de la ejecución. Después viene el monitoreo y control. Como ya hemos visto, esto tiene que estar en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas, y siempre se está supeditado a cambios, a correcciones, ¿ya? Todo en miras de qué, de mejorar, ¿ya? No se olviden, la calidad siempre buscando, ¿no es cierto?, la perfección. Y finalmente cerramos. Bien, entonces, como primer paso para nosotros desarrollar y planificar los recursos humanos, ¿qué necesitamos? Primero, estimar y adquirir los recursos del proyecto, ¿ya? Entonces, no se olviden, aquí es fundamental consultar qué cosas, el acta de constitución, en este caso del proyecto, el plan de calidad, ojo, claro, porque eso va a depender, ¿no es cierto?, de qué color queremos y todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Para eso necesitamos contratar o rodearnos, ¿no es cierto?, del mejor equipo, ¿no es cierto? También el registro de riesgos de interesados, ¿ya? Después vamos a hablar un poquito de los riesgos más adelante. También el documento de los requisitos, la línea base del alcance, el cronograma, los factores ambientales de la empresa que ustedes ya saben y los activos de los procesos de la organización. ¿A qué nos referimos con las políticas, los salarios, las guías, los procedimientos de reclutamiento? Esas cosas que obviamente el director tiene que, si quiere llamar a alguien, ¿no es cierto? Tiene que decirle, ojo, pero así son las reglas, ¿no? Entonces, ojo, esto es súper importante, ¿ya? Otra buena práctica, dice, es utilizar la experiencia de expertos u otros proyectos anteriores, claro. Sentarnos precisamente como les he dicho desde el inicio, ¿no es cierto? Siempre ir a los que más experiencia tienen. Entonces ellos nos pueden dar una guía de qué tipo de personal es lo que nosotros necesitamos para este proyecto en específico, ¿ya? Entonces podemos, obviamente, como parte de este proceso, hacer diagramas jerárquicos, estructuras de desglose de la organización, ¿no es cierto? Estructura de desglose de los recursos, matriz de asignación de responsabilidades, y también aquí precisamente le marqué, le, le- le resalté esta matriz RACI. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Y también, no se olviden las reuniones. Estas son las herramientas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para precisamente planificar, en este caso, los recursos humanos que necesitamos. Bien, aquí rápidamente esto de los factores ambientales de la empresa que ya conversamos, que se refiere, pero para que no se olviden, ¿no es cierto?, la estructura de la organización, los convenios colectivos de trabajo, las condiciones económicas, los técnicos, las relaciones interpersonales, las circunstancias logísticas y también aspectos políticos, ¿no es cierto?, normativos, ¿ya? Esto, en cambio, como parte de los activos de los procesos de la organización, no se olvide, siempre ir a las bases de datos. Entonces, claro, mientras más grande es la empresa, ¿no es cierto?, y más tiempo tenga, nosotros vamos a tener base de datos para no empezar de cero. Entonces, regresar a ver, bueno, en este proyecto X, por ejemplo, ya tal persona trabajó haciendo esto, o su especialidad es en esto, ¿no es cierto? Entonces, eso ya nos da una guía, ya súper buena para nosotros ir encaminando cómo vamos a conformar nuestro equipo, ¿ya? ¿Qué es una matriz RACI? Entonces, esto es facilito, porque dice, es una herramienta que nos sirve para qué, para definir los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo para cada tarea, asegurando qué cosa, la claridad y evitando confusiones. Entonces, vamos a hacer justamente un ejercicio hoy acerca de esto. Entonces, ¿qué le ponemos? R, ¿qué significa? Responsable. ¿Quién realiza el trabajo? Cuando, en este caso, el responsable puede haber varios, ¿ya? Dentro de las actividades puede haber varios. Después tenemos la A de autoridad. ¿Quién aprueba el resultado? Aquí solamente puede haber uno, ¿ya? C tenemos de consultado, ¿ya? ¿Quién contribuye en este caso con la información? Y la I de informado. ¿Quién debe mantenerse informado? Entonces, esto, cuando nosotros tenemos proyectos grandes, hacer precisamente este ejercicio así de detallado, nos ayuda, como aquí nos menciona, a aclarar, ¿no? Hacia dónde vamos, quién tiene en este caso la responsabilidad, la autoridad, y en fin. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, hice sobre un sistema de riego comunitario. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un ingeniero hidráulico, vamos a tener un residente, vamos a tener un consultor ambiental, vamos a tener una comunidad, un fiscalizador, un contratista. ¿Y qué actividades? El diseño del sistema, la revisión ambiental, la coordinación de campo, ejecución de obra civil, la socialización con la comunidad y la supervisión técnica. Entonces,
aquí estamos viendo precisamente, ¿no es cierto? En cada uno de los, en este caso de los roles, solamente uno puede ser la autoridad. La R, como vimos, pueden ser varios, ¿ya? Lo mismo los informados también, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que armar, en este caso, para cada actividad, dependiendo, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos a generar en nuestros proyectos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta del proyecto. A ver, Gabriel tiene alzado la mano. Sí, algo que también me comentaban en el trabajo es que también depende mucho del país, porque usualmente, hablando en cosas de centrales hidroeléctricas, en Colombia, por ejemplo, los mecánicos también sumen un rol muy importante en la parte hidráulica, pero acá en cambio eso es más el hidráulico que asume más el control que el mecánico. Y a veces pasa en construcciones, ¿no? A veces quien manda es el arquitecto, a veces quien manda es el ingeniero estructural o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tocaría definir bien los roles Ah, que hace cada uno. bien, correcto, correcto. Entonces sí está claro, ¿no? Que este trabajito parece sencillo, ya de poner una letrita, pero no es tan sencillo, ¿no es cierto? Entonces, como primera recomendación, aterrizar bien en el proyecto, estar claro, ¿no es cierto? En este caso, porque cada proyecto va a ser diferente, quién es en este caso, el líder del proyecto, quién va a ser el responsable o quién va a ser la autoridad, ¿no es cierto? Y por áreas, quién va a responder. Entonces, bueno. Con este ejercicio, lo que quería precisamente era llevarles, ¿no es cierto?, hacia ese mundo, ¿ya?, de donde hay que aterrizar, ¿ya? Y que no es, o sea, parece sencillo cuando uno lo presenta, pero no es tan sencillo, ¿ya? Y por eso la recomendación es trabajarlo siempre en grupo, ¿no es cierto? Y siempre buscando la experiencia, en este caso, de los más antiguos, ¿no? Ellos ahí tienen muchas lecciones aprendidas que nosotros podemos en este caso, aprender. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien está hablando? Porque por ahí oigo unas voces. Sí, creo que hay gente con el micrófono todavía prendido. Ya. Sí, sí, A ver, soy yo. vamos a. Ah, ya. Sí, Kevin creo que está. Ya. Bueno, ya. Entonces ahora Yo sí ya está. solo para opinar, doctora, es que Sí. yo creo que es una mezcla entre los más antiguos con las lecciones aprendidas, porque a veces cuando uno tiene lecciones aprendidas y después está repetitivamente haciendo algo, obvia o deja de ver ciertas cosas, como lo que nos tocó hablar el otro día a mí y a Michelle del agua. Ujú. Entonces, yo creo que es una mezcla de personas que han estado, que saben exactamente cómo debe ser un proceso, y después personas que no tienen idea de cómo es el proceso para identificar ciertos pasos que nosotros, tal vez, las personas que ya estamos mucho tiempo en el proceso, obviamos de ver. Entonces, yo sí comparto en una mezcla entre personas con experiencia y personas que puedan aportar ciertos cambios en que no repitamos lo mismo, porque a veces creemos que tenemos el mejor plan y solo estamos siendo repetitivos en un plan que ya se realizó en algún momento. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Daphne. Por eso digo, reuniones, ¿no es cierto? Necesitamos reuniones, pero como les decía, no olvidar a quienes tienen lecciones aprendidas. Eso, pero de ahí, claro, definitivamente tenemos que aquí ser colaborativos. O sea, o sea, el director solito no es que sabe todo, no puede todo, ¿no? Es precisamente un trabajo en equipo. Bien, entonces, con eso pasamos al primer paso de este proceso, que es desarrollar el plan de recursos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente identificar y documentar los roles dentro del proyecto, sus responsabilidades, sus habilidades y las relaciones de comunicación. Y como vemos, esta va a ser una tarea que no es sencilla, ¿no es cierto? Entonces, de entradas, ¿qué necesitamos para iniciar esta tarea? Necesitamos los factores, como ya vimos, los factores ambientales de la empresa, los archivos de los procesos de la organización, ¿no es cierto? Es decir, las bases de datos, ¿ya? Vamos a necesitar un plan de gestión del proyecto. ¿Cuáles van a ser las técnicas que nosotros vamos a utilizar aquí? El organigrama y descripciones de los cargos, la creación de conexiones, la teoría de la organización, ¿ya? Y como salidas, ¿nosotros qué vamos a tener? Roles y responsabilidades, organigrama del proyecto y plan de gestión del personal. Y aquí una cosa importante que yo le marqué precisamente aquí con rojo. Dice, los mejores recursos no siempre van a estar disponibles. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué dice Michelle? O sea, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. Ya. Mm, O sea, los mejores recursos no siempre van a estar disponibles porque
Quizás o sea, no sé si la entiendo mal, pero el hecho de que haya mucha competitividad y como habíamos hablado en ciertos momentos en el que el mercado está muy bajo, genera que haya ahorros en diferentes cosas como los profesionales, los materiales y demás. No sé si a eso se hace referencia. Sí, correcto. Sí, sí, tiene relación. O sea, como les había dicho en alguna de las primeras clases, a veces cuando uno propone los proyectos, uno pone, qué sé yo, los técnicos claves y claro, se buscan los mejores, ¿no? Y todos dicen sí, sí, pero el momento que va a empezar el proyecto, de pronto los técnicos no están disponibles. Qué sé yo, porque están en otros proyectos, porque se enfermaron, bueno, hay un montón de razones. Entonces, claro, ahí viene el desafío del director del proyecto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ya supuestamente yo creía, ¿no es cierto?, que iba a lograr todos mis objetivos, ya no está. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ojo, eso va a pasar. O sea, sería un mundo ideal, ¿no es cierto?, en el que todo nos va a salir perfecto y vamos a encontrar todo en nuestro grupo, el idóneo. Ya, eso sería en un mundo ideal, pero el mundo real no es así, no funciona. Entonces, ojo, ¿qué vamos a hacer? Eso vamos a ir conversando. Bien, entonces, como parte de esta primera actividad o del proceso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, obviamente, definir cuáles van a ser los requerimientos del personal. Entonces, ahí, claro, nosotros necesitamos la hoja de vida para establecer todo el perfil del empleado, ¿no es cierto? Y saber todo el detalle en función de lo que nosotros vayamos buscando, ¿ya? La edad, la necesidad de viajar, los estudios que ha realizado, si es que habla otro idioma, bueno, experiencia, bueno, en fin, todos esos detalles que ustedes ya más o menos ya lo tienen claro, ¿no es cierto? Después también hay que ver, ¿no es cierto?, la descripción del puesto, los objetivos del puesto, las responsabilidades, ¿ya? En este caso, las interfaces laborales, ¿no es cierto? Ya sea con el patrocinador, con los interesados del proyecto, con los miembros del equipo, con los clientes, con los proveedores, ¿ya? También vamos a necesitar herramientas, en este caso, para definir cuál es el más idóneo, ¿ya? Y también, ¿qué vamos, o no, más bien dicho, esto de herramientas, ¿qué quiere decir? A ver, que de pronto, cuáles son dentro de sus habilidades, qué herramientas maneja, ¿no? De pronto necesitamos algún software en específico, cosas por el estilo, ¿ya? También actitudes necesarias. Y de pronto aquí también vale la pena recalcar que a veces de pronto el más genio de pronto no es el que más nos conviene, porque de pronto su personalidad no va a ir con o no va a combinar con el grupo, ¿no? Entonces también son detalles y claro, y ahí viene la pregunta, y bueno, ¿y cómo yo sé eso? ¿Cómo? ¿No? Pero son detalles que hay que ir trabajando y obviamente hay que ir conociendo, ¿ya? Bien, entonces, claro, hacemos estos organigramas y aquí precisamente, como dicen, ¿no? El objetivo, dice, es asegurar que cada paquete, que eso ya sabemos de dónde viene de la EDT, ¿no es cierto? Que cada paquete de trabajo tenga un responsable. Algo dice Dafne. Doctora, ¿puede ir a la diapositiva anterior, por favor? A ver, Usted estaba mencionando el tema de los trabajadores y el trabajo en grupo. Y yo quisiera saber qué tanto, tan flexibles podríamos llegar a ser con personas, como usted mencionó, que pueden ser muy, muy buenas haciendo su trabajo, pero que no son buenas trabajando en equipo. a ver, no sé si me puedes repetir la pregunta porque casi no te oí, hay un ruido ahí. Yo no soy doctora, alguien más tiene prendido el micrófono. A ver, ya voy a ver. ¿Quién está prendido? Kevin. Creo que ya lo apagaron. Pero No, le Ya, mencionaba, no era. ya. A ver. sí, le mencionaba que, ¿qué pasa cuando tenemos personas que son muy, muy buenas haciendo su trabajo, pero que no calzan tan bien en el trabajo de grupo? O sea, ¿cómo debería ser la interacción correcta? O tal vez solo buscar otra persona en ese puesto de trabajo. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Claro, esa es una buena pregunta y precisamente ahí viene la habilidad, en este caso, del líder del proyecto. A ver, yo tengo una persona que le necesito, en este caso su intelecto necesito para una cosa en específico, ¿ya? Pero yo sé que esa persona, por haber razón, no va a trabajar en grupo. Entonces, de pronto, el director va a tener que darle unas actividades específicas, lineamientos específicos, ¿ya? Para recibir, en este caso, esta retroalimentación, ¿no es cierto? Y compartirlo con el grupo, en este caso, con el resto del grupo. O sea, son cosas, pero son circunstancias, ¿no? Son circunstancias que hay que ir precisamente y que es parte de las habilidades del director.
¿sí? A veces también, sí, se puede agotar con el diálogo también, ¿ya? Y a veces, en cambio, es completamente inviable. O sea, hay gente que definitivamente no. O sea, por más que sea un genio, pero uno dice, no quiero trabajar con él, con él o con ella, porque no hay cómo. Entonces, claro, aquí también, sí, o sea, insisto, es la habilidad en este caso del director de saber en función, ¿no es cierto?, de qué es lo que quiere. Vamos a decir que esa persona, o sea, no hay más y que con esa persona tiene que lidiar por haber razón. Bueno, habrá que buscar los mecanismos, ¿no? Habrá que buscar los mecanismos. Entonces, sí, también he visto casos de esos y bueno, sí, es todo un arte, ¿ya? Entonces, no todo, no, el camino no va a ser color de rosa, pero bueno, hay que ver. Eso es lo que te puedo comentar, pero ya vamos a ir viendo un poquito más de esto. Adelante. Entonces, bien. Entonces, como iba diciendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que asegurar esto en cada paquete del EDT, nosotros tenemos que tener un responsable. Y como que ya vemos, o dice inequívoco, ¿no es cierto? O sea, eh, y la autoridad más que todo, ¿ya? Eso, el rol que va a tener, la responsabilidad y quién va a ser la autoridad, ¿ya? Eso ya vimos. Entonces, bueno, aquí está justamente lo que hicimos en clases, ¿ya? Entonces, claro, justamente esto discutimos, ¿no? ¿Dónde hubo confusión? ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay una autoridad clara también? ¿Ya? Todo ese tipo de cosas, precisamente cuando hacemos la planificación, tenemos que discutirla y tratar de llegar a acuerdos. Bien, otras consideraciones en este primer proceso, ¿ya? ¿Qué dice? Eh, el plan, dice, debe ajustarse a las necesidades y de qué nomás debe constar de los métodos de identificación y cuantificación de los recursos, de la ruta de adquisición de los miembros del equipo, ¿ya? De la ruta de desarrollo del equipo, o sea, cómo los vamos a fortalecer y a preparar y todo esto que viene detrás, ¿no es cierto? La ruta para dirigir el equipo, aquí tiene que ver liderazgo, ¿ya? Los roles y las responsabilidades, los organigramas del proyecto y también un procedimiento para liberar a los miembros del equipo, que también eso puede pasar, ya sea porque se cumplió su etapa de trabajo y entonces esa persona ya no hay más presupuesto, hay que deslindarle, o también precisamente porque hay problemas, circunstancias o la gente se va, porque ya no le interesó el proyecto, porque ya le cayó mal algo, lo que sea. Entonces, el director, ojo, de un proyecto tiene que estar listo para todo. O sea, todo va a pasar en ese camino, todo, ¿ya? Entonces tiene que tener un plan listo y decir, bueno, si el fulanito viene y me dice esto, yo ya sé qué voy a hacer, cómo voy a proceder, cómo lo voy a reemplazar, ¿ya? Bien, otras cosas, dice necesidades de formación específica. Es decir, el personal que yo voy a tener a mi mando, ¿no es cierto? A mi cargo, va a necesitar capacitación, ¿ya? Variada, de toda índole, ¿ya? Hay que darle también orientación para monitorear, dice, el desarrollo y la ejecución. Esto tiene que ver precisamente con ese seguimiento que hay que hacer, ¿no? En todas las áreas del conocimiento, desde el inicio hasta el final, porque, ojo, siempre va a haber cambios, siempre va a haber ajustes, ¿ya? Y siempre de pronto en este proceso de monitoreo uno se va a dar cuenta y dice, creo que mi equipo necesita este tipo de capacitación, ¿ya? En específico, ¿ya? Y también una cosa muy importante es que siempre hay que pensar en las recompensas o los reconocimientos que hay que dar al equipo de proyecto o a cada integrante. Entonces, el líder tiene que saber, o sea, de pronto, sí, de pronto la mayoría quiera un aumento de sueldo, puede ser, si es que hay el chance, claro, pero de pronto eso no es posible. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo yo le recompenso a uno de mis buenos trabajadores? ¿Cómo le recompenso a mi equipo? ¿Ya? Entonces, bueno, ya vamos a conversar un poquito de eso. Bien, entonces aquí un video cortito. ¿Sí están escuchando? Perdón. Yo lo escucho. Yo tampoco, Inge. ¿Estamos escuchando? No. No, Inge. Ya, perdón. Es que está mal compartido. Ya voy a volver a compartir. Últimamente estoy enganchada con este señor que habla de esto. Cuando no diferencias entre carácter, habilidad, conocimiento y actitud, no desarrollas a las personas. Que una persona tenga habilidad en algo no significa que pueda ser un buen líder. Que una persona tenga mucho conocimiento acerca de algo no significa que tenga la habilidad. Que una persona tenga el carácter para las cosas no significa que tenga la actitud. Carácter es que sea una persona íntegra, que su sí sea sí y que su no sea no, que sea capaz de sostener conversaciones difíciles. Habilidad es que sepa
hacer cosas. Conocimiento es que sepa acerca de las cosas. Es muy diferente saber de piano que tener la habilidad de tocar el piano. Y actitud es que mantenga un buen estado emocional a pesar de la crisis. Ya. Bien, ¿qué Cuando opinan no de diferencias. perdón, qué opinan de este video? ¿Qué les llamó más la atención de este video? A ver, Alejandro, no lo he escuchado. Que sí, que está correcto. Por ejemplo, lo que decía de que no toda persona que, o sea, que es bueno en algo es un buen líder, porque, por ejemplo, justo recientemente, uno de los frentes que estoy ahí a cargo, como por falta de personal, me tocó ascenderle a uno que, o sea, hacía bien su trabajo, hacía bien, entonces le tocó ponerle como maestro mayor a él para que él dirija, ya que el otro maestro mayor se había ido. Pero en esta semana no desempeña muy bien el papel de líder. Hay gente por ahí que no hace, que está por ahí 5 personas de una misma actividad, entonces uno llega, se le dice, oye, o sea, porque él hace bien su trabajo, pero no sabe como que distribuir bien a la gente para que hagan la misma actividad que él sabe hacer bien, pero no es un buen líder en sí. Ujú, correcto. Entonces, mira, con tu ejemplo, Michelle también tiene un comentario. Sí, acotando a todo lo que hemos visto y lo que dijo Alejandro, yo he visto en varias ocasiones que muchas de las personas que conocen mucho de un tema, por ejemplo, les gusta trabajar solos, no les gusta relacionarse con los demás compañeros, con las otras áreas, y eso no es parte de ser un líder. Entonces, saber bien de algo no significa que le va a ser un líder, como decía el video. Eso Ujú, nada más, como ujú. experiencia que contar. Gracias por compartir sus comentarios, Michelle y Alejandro. Sí, entonces, bueno, aquí tengo algunos videitos aquí, creo que dos más, creo, cortitos así mismo, ¿no? Pero, y justamente del mismo, porque me parece que habla o dice cosas interesantes. Bien, entonces, siguiendo con lo que teníamos previsto. Entonces, aquí vamos a hablar de claves. De esta primera parte del proceso, ¿no es cierto?, de la planificación, de la gestión del recurso humano, ¿no es cierto? Como claves, ¿qué podemos decir? Que planificar la gestión de los recursos humanos ayuda a estimar, ¿no es cierto? Es adquirir, desarrollar y dirigir el equipo de proyecto, ¿ya? ¿Qué pasa? Siempre, como ya les he venido diciendo, siempre puede ser que haya cambios, ¿ya? Entonces, siempre hay que estar actualizando, en este caso, ¿qué cosa? El acta de constitución, el registro de los interesados, el plan de calidad, la línea base del alcance del proyecto, el cronograma, entre otros. Siempre hay que estar actualizando esto, ¿no es cierto? Porque este es el insumo principal para, en este caso, gestionar los recursos humanos. Bien, como parte de este plan, como ya habíamos conversado, tenemos que saber cómo vamos a deslindar o vamos a incorporar nuevos miembros al equipo del proyecto, cómo vamos a administrar, dice, en las etapas en las que no se necesita tanto personal, ¿ya? Que también ese es un problema, o sea, de pronto hay etapas, como se dice, medias huecas, y bueno, ¿y qué les voy a poner a hacer a la gente? ¿No? Entonces, claro, eso tiene que ver con lo que hablábamos ayer, ¿no? De la calidad, ¿no? Eh, y también con los tiempos, también con los costos, ¿ya? Precisamente en esos momentos, bueno, de pronto trasladar a esa gente a otras áreas, ¿ya? Y de ahí viene también un tema que lo vamos a hablar después, pero me adelanto un poquito, con equipos que sean ¿cómo se dice? Multidisciplinarios. O sea, bueno, y más que multidisciplinarios, o sea, gente que esté dispuesta a aprender otras cosas, ¿ya? Que va en contra con lo que por lo menos en las corrientes aquí en el país, es que seamos súper especializados. Es decir, que nosotros sepamos hacer algo súper bien, pero si nos preguntan de otra cosa ya no sabemos, ¿ya? Eso, en cambio, está en contra, por ejemplo, de esto del Lean Management, porque ahí, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Ahí todos van rotando, ¿ya? Y entonces, precisamente, cuando se da estos casos, ¿no es cierto?, de que hay etapas medias huecas o que están flojas, como podríamos decirlo, ¿no es cierto?, la gente cambia a otro lugar, ¿ya? Hace otra actividad, pero siempre vamos, ¿no es cierto?, sacando ventaja, ¿no es cierto?, de estos espacios, ¿ya? Entonces, bueno, ese también igual es un arte, ¿no es cierto? Es un arte, ¿ya?
¿Cómo se entrega el trabajo a quienes quedan a cargo? Eso también hay que chequearlo. ¿Y cómo son las relaciones de comunicación? Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Bien. Entonces, con esto viene la segunda clave dentro de esto de la planificación, que es que dice, hay que estimar las necesidades del recurso al inicio del proyecto. Ojo, al inicio. No, no, esto no es espontáneo, ¿ya? No es espontáneo. Esto hay que hacerlo desde el inicio. Y solamente así podremos pensar en que vamos a tener un proyecto equilibrado, ¿ya? Entonces, el tener un grupo, un equipo de trabajo equilibrado, ¿qué hace? Dice, aumenta las posibilidades de éxito del proyecto y por otro lado, reduce el estrés de los miembros del equipo, ¿ya? ¿Y eso en qué redunda o en qué termina? En que vamos a tener un ambiente de trabajo más cordial y más eficiente y eficaz también. Bien, con eso pasamos al segundo componente de esta actividad, que es la adquisición del equipo del proyecto. Para eso, ¿qué vamos a tener como entradas? Primero, los factores ambientales de la empresa, que ustedes ya saben, los activos de los procesos de la organización, los roles y las responsabilidades, que tenemos que definirlos, el plan de gestión del personal. Como herramientas, ¿qué vamos a tener? La asignación previa, las negociaciones, la adquisición, los equipos virtuales, ¿ya? Y como salida o como producto de esta etapa, ¿qué vamos a tener? Asignaciones de personal del proyecto, disponibilidad de recursos y plan de gestión del personal. Bien, otro video. A ver, algo dice Gabriel, ¿qué dices? Sí, yo tengo una pregunta Sí. que creo que le pasa al país, de que como hace mucho no se construyen centrales hidroeléctricas, pasa que no existe un recambio generacional, entonces los grandes ingenieros ya se están jubilando o ya no están trabajando y por tanto no existe como este recambio, alguien que les pueda hacer frente en un proyecto, en una empresa. Entonces, ¿qué se recomendaría hacer en esos casos? Cuando un ingeniero ya con mucha experiencia decide jubilarse y no hay quien lo pueda reemplazar en la misma empresa, ¿no? Ni a nivel Esa, nacional, por ejemplo. esa es una excelente pregunta. Pero yo ahí, en cambio, yo te diría que yo tengo otra apreciación, ¿no? Porque efectivamente el grupo de ingenieros así, que eran, que yo también conocí cuando yo trabajaba en Caminos y Canales, ellos, tengo entendido, ellos, ya después de que se acabó esta empresa, ellos fundaron sus propias consultoras individuales. Entonces, por lo menos he oído de unas 3 consultoras, ¿ya? Entonces, estos ingenieros están formando a otros ingenieros, ¿ya? Y esa es la idea, o sea, y vamos a decir, en el Estado debería pasar lo mismo, o sea, se debería hacer un plan, pero claro, eso teniendo una visión de país, ¿no? ¿Qué debería decir la organización? Ojo, sabemos que este ingeniero ya mismo se va a jubilar, qué sé yo, le faltan 2, 3 años. A ver, usted tiene que buscar unos 5 ingenieros o unos 3 ingenieros más jóvenes, ¿no es cierto? Y tiene que prepararlos, ¿ya? Pero eso precisamente de sentarse a pensar, ¿no es cierto? Y decir, esto es lo que tienen que hacer, eso es lo que nadie hace, ¿ya? Justamente esto es lo que decía Henry Ford, o sea, tener personas que piensen y que sensibles y que comiencen a desarrollar ideas, eso, además de que también esto que le estoy diciendo, no necesito ser genio, o sea, las antiguas generaciones ya deben haber preparado, o sea, eso es parte de un proceso, o sea, en una empresa que tiene claro estos procesos de calidad. Ese cambio generacional se debió haber tomado en cuenta y por eso haber preparado a las nuevas generaciones. Eso es lo que yo puedo decir, pero yo creo que sí hay ingenieros que sí se están preparando, por lo menos de los que yo conozco, sí hay ingenieros. Eso. Bien. Veamos este video así mismo cortito, ¿ya? El primer capacitador del equipo debo ser yo, porque tengo la experiencia en el liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero tengo que invertir en que mi equipo se capacite porque es afilar el hacha para que haga el trabajo mejor para mí. Ahora, capacitar es solo uno de los 4 elementos del vector de liderazgo. Ajá. Ven. El primer capacitador. Perdón, justo lo que le estaba diciendo, ¿no es cierto? Hay que capacitar. Entonces, el líder, todos los líderes antiguos debieron haber capacitado. Y este es uno del, como dice, ¿por qué? Porque precisamente yo tengo que afilar a la gente que va trabajando para que precisamente vayan haciendo bien el trabajo. Pero eso, o sea, ese pensamiento, esa lógica, lastimosamente, no la manejan todas las organizaciones. ¿Ya? No la manejan, y menos en el Estado, lastimosamente. Esa es la realidad. Bien, entonces, ¿qué pasa con el responsable? ¿Ya? La responsabilidad va a estar a cargo de quién? Del líder del equipo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la organización, este líder, como ya vimos, o el administrador del contrato, o el director, dependiendo de la organización, va a tener más o menos influencia, ¿no es cierto?, en el hecho de poder solicitar recursos, ¿ya? Incluido la gente, ¿ya? Entonces, esto ya lo vimos, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si es una organización proyectizada, ¿cierto? Ahí sí el jefe de proyecto tiene mucho poder y entonces puede acceder al equipo de manera más fácil. Pero en cambio, si es, como aquí vemos, matricial débil, ¿ya? ¿Qué pasa? Dice, el acceso al recurso humano es limitado. O sea, ¿por qué? Porque tiene que pasar por muchas partes, ¿no es cierto? El camino es bien difícil para decir, hasta llegar y decir así, por favor, necesito tal persona. Ya, es más complicado. Entonces, una cosa importante, dice, el equipo de dirección del proyecto puede o no tener control directo sobre la selección de los miembros del equipo. Es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a decir que no tenemos todo el control. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, aquí hay varias recomendaciones. El jefe o el director tiene que ir a negociar, dice, efectivamente, con aquellos que se encuentran en la posición de suministrar los recursos humanos requeridos. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó algo de esto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en la empresa de agua, yo era consultora. Y bueno, estaba yo ya había trabajado algunos años y yo ya había pedido que me aumenten el sueldo. Y bueno, había también algunas circunstancias de machismo que siempre sucede. Entonces, claro, los hombres ganaban más y las mujeres estábamos a un lado. Entonces, como que yo ya me cansé de eso, ¿no? Entonces, yo ya había dicho, si es que no hay una revisión de mi salario, pues se acaba mi contrato y bien, gracias. Y en ese momento yo tenía, digamos, esa facilidad, ¿no? De decir, ya, hasta aquí nomás. Y efectivamente así pasó y nadie, entonces mi jefe estaba como que muy tranquilo, como que no pasaba nada y no. Total, llegó el fin del mes, yo trabajé todo, hice como siempre lo había hecho y obviamente había dejado cerrando todas las cosas y dije, bueno, nadie dice nada, cojo mis cositas y me voy. Y así es. Y ahí creo que se asustó mi jefe, porque, o sea, él pensaba que, o sea, que yo le estaba, no sé, tal vez tomando el pelo o no sé, ¿no? Pero cuando ya no vio mis cosas ahí, o sea, él ya se asustó, ¿no? Y entonces ahí recién, imagínense, ahí recién comienza a decir, ya voy a hablar con el jefe. Entonces, había el jefe, en este caso, el programa de saneamiento ambiental tenía un director ejecutivo. Entonces, va a hablar con el director ejecutivo. Pero les insisto, o sea, era un tema también, o sea, yo les digo, era de género, ¿no? Que cómo me va a pagar eso, que no, o sea, eran esas conversaciones, ¿no? Y mi jefe, claro, dice, no, es que yo le necesito a la Cristina en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, tuve una conversación con el director y él dijo, no, o sea, no te puedo subir. Dije, bueno, entonces gracias de nuevo, hasta luego, nos vemos. Pero mi jefe, igual, ¿qué pasó? Él decía, no, es que no te puedes ir porque estamos en una fiscalización y medio tú tienes que quedarte. Entonces, ¿qué hizo él, por ejemplo? Él fue a hablar con el gerente del MAP. O sea, él se fue, o sea, él se fue, menos mal, él tenía digamos, esa facilidad. O sea, dijo, no, o sea, si el director no me aprueba, entonces me voy a hablar con el gerente del MAP y fue a hablar con el gerente del MAP. Entonces ahí le dijo, ve, por Dios, o sea, necesito que me apruebes, que les dé el sueldo y lo logró. Entonces, gracias a eso, yo me quedé, por lo menos, y cumplí y terminé con la fiscalización, ¿no? Entonces, eso a mí me da, o sea, justamente lo que les digo eso, o sea, hay que aprender a negociar. Entonces, el líder tiene que darse esos modos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dice en la segunda línea, dice, el no adquirir los recursos humanos adecuados, dice, disminuye la probabilidad de éxito del proyecto. ¿Y esto qué hace? Impacta en los cronogramas, el presupuesto, la calidad y los riesgos. Dice, hay ocasiones, dice que es necesario asignar recursos humanos alternativos, ¿ya? Probablemente con competencias inferiores. ¿Qué quiere decir? Que de pronto el jefe, ¿no es cierto? Eh, Va a tener que ser creativo. Justamente lo que decía, ¿no es cierto?, la conferencia que les hice oír antes de ayer. De pronto hay que, o sea, y de pronto esta es una de las ventajas, ¿no? Que uno puede ser creativo y pues, bueno, ¿y qué vamos a hacer? De pronto ya, entonces, para justificar de pronto a una persona, de pronto me busco dos, no sé, algo de eso, pero hay que buscar soluciones, ¿ya? Y entonces, claro, esto, ¿en dónde está? En el líder del proyecto, o sea, nadie va a dar buscando, o sea, eso es un tema de líder del proyecto, ¿ya? Cuando hablamos de tipo de organizaciones versus al acceso al equipo, justamente esto ya vimos, ¿no es cierto? Hay que conocer la relevancia, o sea, en este caso, por ejemplo, que le estaba hablando cuando yo trabajaba, estábamos haciendo los estudios para el programa de descontaminación de los ríos de Quito. Entonces, en ese momento, por lo menos, ese programa era lo máximo dentro del municipio, en ese momento, ¿no? Entonces, claro, o sea, todo el mundo, sí, o sea, el proyecto es relevante, entonces sigamos con eso, ¿no es cierto? Otra cosa, dice, es importante conocer la experiencia y la formación de los recursos disponibles, desde luego. Hay que disponer, dice, de información sobre el gerente funcional
con el que negocia los recursos. ¿Por qué será importante esto? Claro, o sea, hay que ver, ¿no es cierto? Si es que de pronto el gerente o el líder más arriba, ¿no es cierto?, está alineado pues, con nuestro proyecto. Porque también por ahí viene esto de la persuasión, ¿no? O sea, haciéndole ver, haciéndole entender, ¿no? O sea, son elementos que precisamente hay que conocerse y darse el tiempo para entender, para comprender, ¿ya? Entonces, dice, el líder del equipo no debe pasar por alto que el gerente funcional, dice, es un actor clave, ¿ya? Más del proyecto. Dice, por lo que una buena práctica, dice, es averiguar sus intereses e implicación respecto al proyecto y también su poder dentro de la organización, ¿ya? Perdón. Entonces, dice, con toda esta información, dice, el líder debe preparar una estrategia de negociación para adquirir aquellos recursos, los prioritarios, los claves. Claro, porque aquí, o sea, ya les digo, si queremos éxito, tenemos que rodearnos de la mejor gente. O sea, eso definitivamente, esa es la clave. Bien, entonces, seguimos con esto del tipo de organizaciones versus el acceso al equipo. Si nuestra estructura, ¿sí? De nuestra organización, ¿ya? No nos permite, en este caso, negociar con el gerente funcional. Entonces, otra opción es que el líder del equipo vaya, en este caso, al departamento de recursos humanos, ¿no es cierto? Y ahí, o del talento humano, que se llama, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué hace? Uno dice, por Dios, en sus bases de datos, búsqueme la gente que yo necesito, ¿ya? Eh, Inicialmente dentro de la empresa, ¿no? Entonces, claro, esto, digamos, ayuda, ¿ya? De pronto no será la persona que yo tenía en mente, pero bueno, vamos a buscar a alguien que esté preparado, ¿no es cierto?, para este desafío, ¿ya? Otra opción, si es que no hay el personal que yo requiero, es la contratación externa, ¿ya? O subcontratación a otras empresas. Pero claro, aquí tenemos los problemas de transferencia de la propiedad intelectual, ¿ya? ¿Esto qué nos hace a las empresas más vulnerables? Claro, porque tendremos competencia, ¿no es cierto? El hecho de transmitirles nuestro conocimiento, ese es un tema a discutirlo, ¿ya? Y también otro tema es que tenemos que ver si en este caso el proveedor de lo que sea, ¿no es cierto?, está homologado de acuerdo a la normativa aplicable del proyecto. Porque si no cumple los estándares, ¿ya? Vamos a decir, necesitamos un laboratorio. Si ese laboratorio no está acreditado, ¿ya? De pronto lo que hagamos con ese laboratorio, de pronto no nos va a servir, por ejemplo, ¿ya? Otra cosa, dice, una vez finalizada la negociación de los recursos, dice, con los resultados obtenidos, dice, una buena práctica es evaluar de nuevo los riesgos del proyecto. Entonces, ¿en qué se convierte esto de hacer un buen grupo de trabajo? Precisamente en un riesgo. Y esto debe estar clarísimo cuando hablemos de los riesgos. Mi riesgo es que yo no cuente con el personal adecuado. Y entonces, como eso es un riesgo, puede ser que mi proyecto, ¿no es cierto?, tenga esta y esta otra complicación. Entonces, ¿qué voy a hacer frente a esto? ¿Ya? Eh, y si lastimosamente este riesgo es alto, ¿cuál es la recomendación? Nosotros dice que hay que informar al patrocinador del proyecto y decirle, vea, esta es la situación. O sea, yo he hecho todo lo posible, pero yo tengo una debilidad. ¿Por qué? Porque de pronto no tengo el grupo idóneo, ¿ya? Entonces, ojo, no puedo de pronto cumplir con todo, ¿no es cierto?, lo que usted pedía. O sea, es una posibilidad que puede darse, ¿ya? Entonces, claro, la idea es que el patrocinador del proyecto de pronto evalúe todas las opciones y de pronto, dentro de las soluciones, diga, sí, les voy a dar más dinero, por ejemplo, o les voy a dar más tiempo, no sé, o sea, puede darse. Esas son precisamente las opciones, ¿no es cierto?, que uno tiene que estar buscando, ¿ya? Cuando, en este caso, si es que uno lo necesita. Bien, entonces, con esto nos viene la tercera y cuarta clave, ¿ya? Que es, primero, dice, que nosotros dice, durante la estimación y adquisición de los recursos del equipo del proyecto, dice, es buena práctica que los jefes y los coordinadores del proyecto con acceso limitado al equipo proporcionen al gerente funcional toda la información relevante posible. Claro, o sea, él tiene que estar al tanto. Ojo, porque después, si me va mal, los de arriba tienen que saber, o sea, ojo, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué? Porque no tuve el personal idóneo, ¿ya? Otra cosa, dice, si eres coordinador de proyectos o jefe de proyectos con acceso limitado al equipo, dice, reúne toda la información relevante posible acerca del proyecto y proporcionársela al gerente funcional encargado de estimar y adquirir el equipo, ¿ya? Esto es súper importante. Bien, con eso pasamos al desarrollo ya del equipo del proyecto.
¿Cuál es el objetivo? Mejorar competencias, integración de miembros y ambiente de trabajo del equipo del proyecto. Es decir, ya adquirimos nuestro equipo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras entradas? Asignación de personal, el plan de gestión de personal, disponibilidad de recursos. ¿Cuáles van a ser nuestras técnicas? Habilidades de dirección general, formación de actividades de desarrollo de equipos, reglas básicas, reubicación, reconocimiento y recompensas, ¿ya? Y salidas, la evaluación del rendimiento del equipo. Entonces, aquí justamente esto que yo encontré justamente en estos temas de gestión, este es un gestor gurú, Peter Scholte, ¿qué dice? Dice, más del 70% de las personas no saben exactamente qué es lo que se les espera de ellos en sus empresas. Mire, ojo, entonces, qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que preparar a la gente. Entonces, no es cuestión de decirle, ah, sí, ya ven a trabajar, siéntate. No, no, a ver, hay que darles toda una, como dice, una inducción, ¿no es cierto? Aquí hablábamos de la capacitación, ¿no? Y eso, ese es un detalle que de pronto las empresas, por lo menos las públicas, no se dan el tiempo, ¿no? Por lo menos, y más que todo al inicio. Otro videito. La persona no me va a dar el 100%, me va a dar el 110, el 120%. ¿Y por qué es importante vender la visión? Cuando yo le vendo la visión a la persona y la persona me la compra, la persona no me va a dar el 100%, me va a dar el 110, el 120%. Entonces ahí quiero recalcar que la responsabilidad de vender la visión es del director general. Esta no es una responsabilidad. Es decir, todos deberíamos hacerlo, pero al final de cuentas yo soy el que tiene que dar cuentas de eso. Mi equipo puede fallar en vender visión, yo no tengo derecho a eso. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? O sea, si yo ya tengo mi equipo de trabajo, la obligación, como aquí menciona, del líder del proyecto, ¿no es cierto?, es transmitirle hacia dónde voy, ¿ya? Y lastimosamente, eso no recae sobre nadie más, sino solamente sobre el líder, ¿ya? Él tiene que estar clarísimo de que todo su grupo de trabajo estén trabajando, ¿no es cierto?, como dice, remando o yendo, ¿no es cierto?, hacia el mismo objetivo, ¿ya? La persona no me... Bien, entonces, ¿qué implica esto del desarrollo del equipo del proyecto? A más de vender la visión, como aquí lo dice, ¿no? Significa interrelacionarse, ¿no es cierto? Entre los miembros del equipo y aumentar su motivación. Claro, y aquí podemos hablar de motivación, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Dice, el líder dice debe consultar los métodos y objetivos de formación registrados en el plan de gestión, claro. O sea, tiene que regresar al plan y decir, bueno, a ver, ¿qué propusimos en el plan? A ver, ahora ejecutemos. Y una cosa súper importante, revisar las lecciones aprendidas, ¿ya? Que se tiene como parte de la organización. O sea, ¿qué aprendimos de otros proyectos? A ver, ¿qué no deberíamos repetir y qué sí deberíamos, ¿no es cierto?, promover esta vez, ¿ya? Bien, generalmente dice aquí los equipos suelen enfrentarse los equipos de trabajo cuando empiezan, cumplen unas fases, como aquí dicen, ¿no? O sea, es todo un proceso. Esto es justamente el modelo de Tugman o de Tugman. A ver, aquí Lenin tenía la exposición. A ver, Lenin, hablemos sobre el modelo de Tugman. Buenas noches, ingeniero. Ya le comparto. Ya, sí está viendo la presentación. Sí, sí. A ver, explícanos esto de las generaciones. Ya, como usted dice, aquí hablaremos de los principales tipos de generaciones que conviven hoy. Ya, cada una tiene sus características distintas basadas en el contexto histórico en las que crecieron. Es bueno comprenderlas porque ayuda a mejorar la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión organizacional. Ya, características por generación. Ya, aquí observamos algunas características generales. Por ejemplo, los baby boomers. Claro, estos diminutivos son los como se les ha puesto a las generaciones. Suelen ser muy leales. Tenemos la generación X, que es más independiente. A ver, hay una En cosita. ¿De qué cuanto año, qué a, año van estas generaciones? ya, esto va de, verdad, regresando, los baby boomers van de las personas que nacieron en 1800
Ya, la generación ¿Estás X, seguro que 1800? 1895, dice. 1895, ¿estás seguro? Creo que sí, es lo que Ya. recopilé. Bueno, a ver, solamente ahí para que no se vayan a perder. Los baby boomers son la nueva generación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eso sería Entonces, 1945. sí, exacto, exacto. Ya, Ya, bueno, ya. Los millennials y la generación Z, que son del 96 y del 2000, ellos destacan por su manejo digital y su enfoque innovador. Ya, ya. Ahora todo esto relacionado con el modelo de Tucumán, conectamos las generaciones con el modelo que explica cómo se forman y se desarrollan los equipos. Todas las generaciones atraviesan estas etapas, pero cada generación las experimenta de forma distinta según su estilo de trabajo. Entonces, aquí, como podemos ver, tenemos los forming, que es formación, storming, conflicto, norming, que es normalización, performing, que es desempeño, y adjourning, que es disolución. Ya, en cuanto a los forming, en la etapa de formación, el equipo recién se conoce. Hay dudas y hay muchas dependencias del líder. Aquí influye la edad. Por ejemplo, los millennials buscan claridad rápida, mientras que los boomers pueden preferir procesos más estructurados. Ya, de ahí pasando a los storming, en esta etapa aparecen conflictos, diferentes tipos de conflictos y competencias por roles. Un conflicto bien manejado ayuda al equipo a crecer y a mejorar. Tenemos la etapa de norming. Aquí el equipo establece reglas claras y comienza a trabajar con más armonía. La comunicación abierta y el reconocimiento de las fortalezas de cada generación ayuda al desarrollo. Tenemos el desempeño. En esta etapa de desempeño, el equipo ya es altamente eficiente. Cada miembro cumple con un rol de autonomía que caracteriza a este momento. De ahí y tenemos el último, que es la disolución. El equipo cierra el proyecto, evalúa resultados y reconoce los logros. Ya, ¿qué es importante aquí? Asegurar un cierre positivo y valorar la contribución de todos, sin importar la generación. Ya, en cuanto a la relación entre generaciones y el modelo de Tucumán, la interacción entre las distintas generaciones influye a cada fase del modelo. Por ejemplo, en la etapa de tormenta puede surgir choques por el estilo de trabajo. En la normalización se negocian reglas que integran a todos y en el desempeño se aprovechan las fortalezas de cada generación. Eso es lo que recopilé. ya. Ujú. Bueno, pero creo que nos quedas debiendo, porque como que faltó aquí, ¿no es cierto? En la presentación pudiste haber definitivamente buscado mejores gráficos, mejores datos. A ver, solamente pensemos de esto. A ver, ¿por qué es importante entender esto de las generaciones? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Por qué será importante dentro, en este caso, de los recursos humanos? Quizás por el ambiente laboral puede ser. Ya, correcto, exacto. O sea, porque no es que tenemos ambientes laborales homogéneos o que nosotros vamos a poder definir, ¿no es cierto? Ah, sí, yo quiero este personal con esta edad. No, nosotros en las organizaciones, y como ya lo hemos venido diciendo, ¿no es cierto? Vamos a tener personal de diferentes procedencias, ¿ya? Entonces, aquí valga la explicación, ¿no? Los baby boomers ya prácticamente están desapareciendo, ¿ya? Porque ya están muy viejitos los baby boomers, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos ya, ahorita ya en las organizaciones ya prácticamente ya no cuentan, ¿ya? O sea, son muy poquitos ya los baby boomers. Ahorita los cargos altos por lo general están en la generación X, ¿ya? Ellos son los que están por lo general liderando. O sea, no puedo generalizar en todos, pero están liderando. Y al mismo tiempo, a estos líderes les toca lidiar con todas las otras generaciones, que ojo, no tienen nada que ver con lo que ellos vivieron o con lo que ellos aprendieron. O sea, las nuevas generaciones son otras, ¿no? Como dice, ya nacen con el chip incorporado, ¿ya? Entonces, claro, bajo esa perspectiva, o sea, de saber que nosotros vamos a estar, ¿no es cierto?, trabajando o sea, no vamos a tener un grupo homogéneo, sino un grupo diverso. Y que, claro, ahí también viene una posibilidad, ¿no?
cuando es la diversidad, es una fortaleza, ¿no? ¿Ya? Porque podemos aprender de muchas cosas. Los jóvenes, de los más antiguos, de los medianos, podemos aprender muchas cosas. Pero lo importante es que de acuerdo al modelo de Tuckman, ¿no es cierto? Todo equipo de trabajo pasa por estas fases, la de formación, las de las turbulencias, o sea, va a haber problemas, o sea, no es que el grupo empieza y todo es color de rosa, ¿no? Ya. Después de un tiempo, como que viene la adaptación, viene la normalización, el desempeño y finalmente la disolución, porque lastimosamente así es. Y eso les va a pasar, que de pronto ustedes trabajaron alguna vez en algún proyecto maravilloso, el grupo era lindo, todo era fantástico, pero se acabó. Y de pronto nunca más vuelven a vivir eso, ¿ya? Y uno siempre piensa, dice que veces, dice, cuando trabajaba ahí, dice, tenía buenos compañeros y trabajábamos bien y todo. Sí, puede darse, ¿ya? Puede darse. Esa es una posibilidad. Bien, entonces, continuando con la presentación, ¿no es cierto? Hay que fomentar también, o sea, aparte del trabajo y todo lo que tenemos que hacer el proyecto, pero aparte, dice, hay que fomentar otro tipo de reuniones, ¿ya? En donde en estas reuniones que tenemos que apuntalar los objetivos del proyecto, también tenemos que buscar conocernos mejor, permitir, dice que el equipo participar en decisiones y en la planificación del proyecto, o sea, decir aquí todos, o sea, este es nuestro proyecto y nosotros, ya, nosotros somos todos, ¿no es cierto? No solamente el jefe o el pariente del jefe, no, sino todos, ¿ya? Entonces dice esto, o sea, hacer este tipo de dinámicas, dice, fortalecerá, dice, el sentimiento de pertenencia, ¿ya? Y el compromiso. Y eso es lo que queremos, o sea, lograr que la gente se comprometa, ¿no es cierto? Y esté ahí para lo que necesitemos, ¿ya? Otro video. Visión, evaluación y agenda. Para mí todo se resuelve con un sistema. Entonces, ese sistema de que la persona habla para darle una respuesta concreta y que se lleven algo práctico para hacerlo ya, es implementa un BEA el primer día de la semana a primera hora. Entonces, supongamos que es el lunes 9 de la mañana, que es el caso de nosotros. Todos los lunes a las 9:15 de la mañana hay un BEA, visión, evaluación y agenda. Cada uno de estos pasos de visión, evaluación, agenda, pues tiene una serie de preguntas que hay que hacer. Esto es una metodología, pero te lo resumo rápido y es cuestión. Visión, arrancamos por decirle a la persona o al equipo lo que va a pasar en la semana. La semana va a pasar esto, esperamos esto, queremos lograr lo otro. Evaluación es mirar atrás. Visión es mirar al futuro, evaluación es mirar atrás. La semana pasada teníamos pendiente esto. ¿Qué pasó, Juan? ¿Se hizo esto o no se hizo? Y revisamos rápidamente. Y agenda, ¿a qué nos comprometemos? ¿Ok? ¿Qué me tienes que entregar esta semana? ¿Qué compromisos específicos quedan? De esa manera puedo supervisar las tareas que le pongo a alguien. Bien. Visión, evaluación y agenda. Creo que el video lo dice todo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de comunicación tenemos que prácticamente normalizar cuando trabajamos en un proyecto. Como dice, los lunes es un buen momento iniciar así. Otros, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la empresa de agua potable, eran los viernes, por ejemplo, ¿ya? Algo así. Sí, y sí funciona, ¿ya? Bien. Entonces, siguiendo con el desarrollo del equipo, ¿ya? Ojo con esto, la comunicación es fundamental, aunque ya vamos a hablar solamente de la comunicación más adelante, porque es un área específica, pero ojo, la comunicación es súper importante. Entonces, ese trabajo, ¿no es cierto?, de reunirnos, de comentar, de dar la oportunidad de que todos opinen, eso es fundamental en un equipo, ¿ya? Y para formar un equipo, ¿ya? Esto no lo podemos minimizar ni tampoco pasar por alto, ¿ya? Entonces, no se olviden, el líder tiene que motivar, ¿ya? Esta motivación hará que el sentimiento crezca, el sentimiento de permanencia, ¿ya? Y el compromiso, como ya lo mencionamos. Y también en parte del desarrollo del equipo es a desarrollar precisamente estas matrices FODA, ¿no? Que también en inglés se dice DAF, pero bueno, igual, tengo aquí un video. Aprende sobre FODA. La F representa fortalezas y son los aspectos internos positivos, como por ejemplo creatividad, empatía, disciplina. En el caso de las oportunidades son los aspectos externos positivos, por ejemplo, cursos, becas, expansiones. Las debilidades no son más que los aspectos internos negativos, por ejemplo, experiencia, inseguridad, recursos. Si consideramos la letra A, que representa amenazas, estos son aspectos externos negativos, como por ejemplo proveedores, alguna alta competencia o incluso crisis económicas. Y ahora sabes qué significan las siglas de FODA. Bien. Aprende. Entonces, ya tenemos ese conocimiento, ¿no es cierto? Hacemos ese ejercicio de grupo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite?
Establecer expectativas claras acerca del comportamiento aceptable por parte de los miembros del equipo. Esto debe ser parte de las reglas básicas. Otra cosa, otra recomendación que se da es la reubicación. De pronto en las empresas, dependiendo del tipo de organización, ¿no es cierto? De pronto están por áreas, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a trabajar en un proyecto, de pronto no es mala idea que todos los que trabajamos en ese proyecto nos reunamos en una área, ¿ya? Eso, digamos, es lo ideal, ¿ya? Pero si no es así, pues ya, al menos ahora con la virtualidad, inclusive, ya es otra la dinámica. Entonces, pero hay que buscar las oportunidades. Siempre tener el famoso cuarto de guerra, que es la sala de reuniones del equipo. Entonces, hay que destinar un lugar, ¿no es cierto?, para discutir todos los aspectos del proyecto, ¿ya? Aquí otro pensamiento de otro gurú de estos de la gestión, ¿qué dice? Dice, es fácil conseguir los jugadores, dice, pero la parte difícil es hacer que jueguen juntos. ¿Ya? Les dejo pensando, ¿ya? Entonces, ojo, como claves para un alto desempeño, ¿qué necesitamos? Comunicación eficaz y abierta. Necesitamos comunicación entre miembros, necesitamos gestión de conflictos de manera constructiva, necesitamos fomento de toma de decisiones, necesitamos resolución de problemas en conjunto, ¿ya? En términos de equipos, ¿qué necesitamos? Un ambiente global, ¿ya? Diversidad cultural, y ya les digo, es una oportunidad cuando uno tiene grupos diversos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay experiencias, hay de pronto otros idiomas, y ojo, se puede desarrollar un idioma, en este caso del equipo, ¿no es cierto? En función de lo que vayamos encontrando en el camino. La capacitación, dice, tiene que haber actividades diseñadas para mejorar las competencias de los miembros del equipo. Entonces, aquí hay muchas, ¿no? Desde las más básicas, cómo aprender a redactar el informe, por ejemplo, ¿ya? Entre otras. Actividades de desarrollo del espíritu del equipo, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que queremos? Que todos, ¿no es cierto? Los miembros aprendan a trabajar de manera eficaz, ¿no es cierto? En conjunto. Otra cosa, como ya les había mencionado, el reconocimiento y la recompensa, ¿ya? Siempre hay que estar precisamente reconociendo, ¿no es cierto?, los logros. Entonces, si el equipo logra un logro, festejémoslo, ¿ya? Si alguien en particular necesita un reconocimiento en especial, pues hay que darlo, ¿ya? Y hay que ver de pronto qué es lo que a esa persona de pronto le agradaría. De pronto, no necesariamente es aumentarle el sueldo, sino, qué sé yo, darle una tarde libre, por ejemplo, ¿ya? Pero esas recompensas siempre tienen que estar presentes en un equipo de trabajo, ¿ya? Y otras actividades, como ya las habíamos conversado, hay que socializar y sí, o sea, habrá momentos en que no siempre se deberá hablar de trabajo, sino de pronto tal vez preguntarle cómo está, ¿no? O sí, cómo está, o sea, cosas básicas, ¿no? Eventos sociales, reuniones de trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, con esto viene la quinta clave, que es que viene enfocada a que conocer, dice al equipo del proyecto, dice, te permitirá facilitar su desarrollo y disponer de un equipo motivado, eficiente y eficaz. Entonces, claro, aquí el trabajo del líder es bien grande, ¿ya? Porque precisamente, y dependiendo, si el grupo es pequeño, bueno, más manejable, pero si el grupo es grande, el desafío es mucho más interesante. Bien, finalmente pasamos ya a dirigir el equipo. Aquí vemos, esto tiene que ver con el dar el debido seguimiento, ¿no es cierto? A cómo, ¿no es cierto? Nosotros vamos ejecutando el trabajo. Y claro, aquí tenemos las diferentes entradas, que son varias, ¿ya? Las técnicas que vamos a utilizar, ¿cuáles son? La observación y la conversación, las evaluaciones de rendimiento, la gestión de conflictos, los registros de polémicas, ¿ya? Y como salidas, no se olviden, la típica, va a haber cambios. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar, en este caso, los cambios? ¿Ya? Entonces, ya cuando hablamos, en este caso, del seguimiento, siempre es importante la retroalimentación. Siempre es bueno, ¿no es cierto?, que la gente, o sea, se dé la oportunidad a la gente de expresar, ¿no es cierto?, qué podría ser mejor, ¿ya? Lo que también se conoce como el feedback, ¿no? ¿Ya? Y ojo, estar dispuestos a hacer los cambios, ¿no es cierto?, cuando sean procedentes, ¿ya? Y más que todo, siempre estar actualizando nuestro famoso registro, ¿no es cierto?, de lecciones aprendidas, ¿no es cierto?, porque esto nos permite mirar el futuro de mejor manera, ¿ya? Y no se olviden, hay que insistir en esto del liderazgo. ¿Para qué? Para resolucionar conflictos, en este caso, inteligencia emocional, comunicación, toma de decisiones, influencia, negociación. O sea, el líder aquí tiene que ser hombre orquesta, literal, ¿ya?
Entonces, bueno, aquí están algunas de las herramientas que habíamos conversado, ¿ya? Y esto que siempre debe darse y que por lo general en las empresas siempre, ahora está de moda, ¿no? A ver, haga una evaluación. Hasta uno cuando lleva el carro, ¿no es cierto?, a hacer la revisión, a ver, y mande su evaluación, ¿no es cierto?, cómo le atendieron. O sea, eso es parte, es fundamental, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos lograr de una evaluación? Saber cuáles fueron los logros, cuáles son las fallas, si existe compromiso, si hay integración, si hay colaboración, si hay entusiasmo. Eso es lo que tiene, en este caso, que sacar una encuesta, ¿ya? Entonces, como resumen para esto, ¿qué tenemos? La organización y la planificación como paso uno. Después el reclutamiento. Tercero, la acogida y la formación. Ojo. Cuarto, la gestión o administración del personal. Quinto, evaluación de las competencias. Y seis, promoción y plan de carrera. Entonces, no se olviden que cuando uno entra a trabajar, ¿no es cierto?, en un proyecto, o sea, la idea es seguir progresando, ¿no es cierto?, seguir mejorando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también el líder tiene que ir forjando a su grupo, ¿no? Ya. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de gestión de proyectos, los recursos humanos no son solo contrataciones, o sea, no se resume a que ya le contraté a alguien, no, sino a una gestión más integral que abarca que la planificación del equipo, la asignación de roles y responsabilidades, motivación y liderazgo, resolución de conflictos, desarrollo de competencias. En las obras hidráulicas que ustedes están perfilando, ¿no es cierto?, para dirigir, porque esa es la idea, o trabajar también, colaborar, ¿no es cierto? Es crítico los recursos humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los proyectos, por lo general, y no, bueno, y no sé, sí, o sea, todos los proyectos son complejos, pero los, como ustedes ven, o sea, los hidráulicos, o sea, tenemos muchas aristas en las cuales hay que trabajar, ¿ya? Y los equipos y las personas son diversas, ¿ya? En territorios sensibles o remotos. Entonces, no es lo mismo trabajar aquí en Quito, ¿no es cierto?, en una oficina, que irnos a trabajar de pronto ahí en la selva, ¿no? Entonces, ojo, ojo con eso. Entonces, claro, ahí las circunstancias son más complicadas y por ende, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta todo esto y escoger bien a la gente con la cual vamos a trabajar. Bien, entonces, para recordar, no hay un proyecto hidráulico exitoso sin un equipo humano que entiende el propósito, el proceso y su rol, ¿ya? Las obras no las hacen los planos, las hacen las personas.